Buenos días, queridos alumnos. Vamos a continuar con este gran tema que nos hemos propuesto para este final de cursada de Sociología en tercero de Humanidades, que es la convivencia social. Hoy vamos a ver herramientas para la convivencia social pacífica y dentro de estas herramientas en lo que nos vamos a enfocar es en diversos métodos de resolución de conflictos. Hemos colocado aquí métodos alternativos, alternativos es decir, otros métodos diferentes. ¿Diferentes a qué? Bien, cuando se utiliza la palabra métodos alternativos de resolución de conflictos, en términos generales se refiere la gente a que son alternativos al juicio, como que el método clásico es el juicio y existen otros métodos alternativos al juicio. Aquí, como vamos a ver también el juicio como un método de resolución de conflictos, vamos a decir que son alternativos a hacer justicia por mano propia, alternativos a la guerra, alternativos a la violencia. Son métodos para lograr una convivencia social pacífica y acceder a la justicia. Aquí los hemos enumerado y son la negociación directa entre las partes, la mediación, que es una negociación asistida por un tercero neutral que ayuda a que las partes negocien y resuelvan, la conciliación, que es muy parecida a la mediación, un tercero neutral ayuda a las partes a negociar y resolver, pero tiene unas pequeñas diferencias que ya las vamos a ver, la facilitación del diálogo, que se utiliza más bien para los grupos, el arbitraje y el juicio. Estos son todos los métodos que hoy dispone la sociedad para poder acceder a la justicia, resolver sus diferencias y sus controversias de un modo pacífico y no violento. Vamos a ver cómo se aplican estos métodos en las diversas situaciones sociales. ¿Cuáles son los intereses que los grandes grupos sociales han querido defender en los últimos 40 años? Hagámonos esta pregunta, piensen en algunos grandes movimientos de protesta que salen en la televisión, que han estudiado, que han visto, de lo que le han hablado sus papás o sus abuelos. Digo los últimos 40 años porque en términos históricos, 40 años es prácticamente el presente. Bueno, si se les ocurren algunos, tenemos los movimientos de LGBT, los movimientos ecologistas, en nuestro caso de la Argentina, las mamás y las abuelas de Plaza de Mayo. Hay una serie de movimientos sociales que han acarreado, han cobrado gran notoriedad y han sido muy difundidos y muy cubiertos por los medios masivos de comunicación, han llegado a generar controversia en la opinión pública. Estos grandes grupos sociales que han defendido diversas causas han utilizado ciertas metodologías y vamos a incluir este tema dentro de lo que estamos viendo porque hace al interés de la sociología, los grandes movimientos sociales y los métodos con los que tratan de defender lo que ellos entienden que son sus derechos, es decir, con los que tratan de acceder a la justicia. Para ello vamos a distinguir tres perspectivas o tres partes de los reclamos de los grupos sociales. Una cosa es el reclamo en sí. ¿Qué reclaman? El que reclama un grupo social se puede leer en las pancartas que exhiben, en los cánticos de sus marchas. Cuando un grupo social hace una marcha, una gran manifestación, se mueven, se movilizan y llevan normalmente banderas, pancartas, cantan pequeños cánticos o frases donde expresan qué es lo que están reclamando.
Aparte de eso, detrás de eso, por debajo de eso, está el por qué lo reclaman, el para qué lo reclaman. Son los intereses de fondo. ¿Para qué se reclama una ley? ¿Para qué se reclama que se establezca algo o se quite algo que está establecido? Para cubrir o solucionar algún problema, para proteger algún interés, algún deseo, algún anhelo de fondo, para salvaguardar seguridad, reconocimiento de derechos, justicia. Eso es lo que está en el fondo y motivando y sosteniendo el reclamo que se hace. Y la tercer cara de esto es el cómo, los métodos que se utilizan. Los distintos grupos sociales reclaman aquello que consideran justo o necesario de maneras diferentes. A veces hay marchas más violentas, menos violentas, a veces hay protestas, a veces hay apagones, a veces hay espectáculos, a veces hay canciones, eh, desfiles, a veces logran espacios en los medios de comunicación a través de entrevistas, actos públicos con oradores importantes que dan discursos. Esos son los diversos métodos que utilizan los grupos sociales para poder lograr sus objetivos, que son sus intereses, a través de sus reclamos. Vamos a dar un ejemplo, varios ejemplos. ¿El qué? ¿Qué se reclama? Tenemos, por ejemplo, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que dicen, gritan, cantan y hacen, ya no hay tantos movimientos y han aparecido muchos hijos y nietos, han logrado su propósito, pero hace años atrás, por eso me retrotraje a 40 años atrás, las marchas que hacían tenían esos carteles, esas pancartas que decían aparición con vida de hijos y nietos. También tenemos movimientos sociales de desocupados que lo que reclaman es trabajo o sustento. Entonces piden que haya empleo, que hayan leyes o programas especiales que generen trabajo, o bien que haya algún plan de asistencia de parte del Estado para proveer sustento. El grupo LGBT, gays, lesbianas, transexuales, lo que piden o reclaman en sus manifestaciones es igualdad de derechos respecto de los heterosexuales. También tenemos los diversos grupos ecologistas que a la vez están subdivididos en algunos que se ocupan más del ambiente, de la conservación de la fauna, de la flora, de los estudios de impacto ambiental, etcétera, que pugnan por un respeto al equilibrio ecológico. De todos ellos y muchos otros grupos más, podemos decir que quien siente desatendidos sus intereses manifiesta su necesidad de atención por medio del reclamo. El reclamo sirve para patentizar la necesidad de atención a asuntos a los cuales la sociedad no ha dado la debida atención. Ahora vamos al por qué. Los intereses de fondo. Las madres y las abuelas reclaman aparición de hijos y nietos desaparecidos y en el fondo sus intereses son la vida de sus hijos y nietos y la justicia porque fueron secuestrados de sus hogares y desaparecidos, la mayoría de ellos murieron, sin un juicio previo que, llevando adelante las formalidades de un juicio, les permitiera defenderse, encuadrarse dentro de la ley y eventualmente que un juez dicte sentencia sobre
los casos y respecto de las acusaciones que pesaban contra ellos. Y eso no sucedió. ¿Por qué los desocupados hacen manifestaciones, hacen sus reclamos? ¿Por qué reclaman trabajo y sustento? Porque tienen sus necesidades básicas insatisfechas y necesitan eso. Ese es el interés de fondo, satisfacer las necesidades básicas de cualquier ser humano. El movimiento LGBT, ¿por qué reclama igualdad de derechos? Porque necesita sentir que es reconocido y respetado en su dignidad. Ese es el interés de fondo. Los ecologistas, ¿por qué reclaman respeto por el equilibrio ecológico y mantenimiento del equilibrio ecológico? Porque su interés de fondo es defender la vida. Cuando un grupo reclama, cree y siente que sus intereses son legítimos y son justificados, pero al sentirse rechazados o ignorados por la sociedad, recurren a métodos para hacerse escuchar. Y esto es lo próximo que vamos a ver, el cómo, el método. Las madres y las abuelas lo que hacían era dar vueltas alrededor de la Plaza de Mayo todos los jueves. Después, cuando volvió la democracia, ya se organizaron marchas mucho más multitudinarias, donde se cantaba, se gritaba, se hacía mucho ruido, respondían a la prensa. Los desocupados lo que hicieron en el año 2000, que es cuando comenzaron a manifestarse masivamente, son piquetes, cortes de ruta, marchas. Se cortaba directamente el acceso a una ruta como forma de hacerse notar y de visibilizar su reclamo. El grupo LGBT tiene tradicionales desfiles en carros, disfrazados, muy maquillados, también hacen marchas pacíficas, también hacen reclamos organizados ante la Organización Mundial de la Salud y otros organismos. También publican artículos en revistas, eh, provocan entrevistas en programas periodísticos. Y los ecologistas también hacen marchas pacíficas, hacen reclamos ante la Organización de Naciones Unidas y otros organismos. También tratan de ganar la opinión pública con entrevistas, con programas de televisión, em, con documentales que muestren las consecuencias de la falta de respeto por el equilibrio ecológico. El método para ser escuchados necesariamente tiene que tener algún nivel de escándalo. Los grupos necesitan que la sociedad los registre, los escuche, los atienda, y para esto necesitan hacerse ver, generar adhesión, incluso generar controversia. Los grandes aliados son los medios masivos de comunicación. Es preferible que un grupo social tenga adeptos y detractores, gente que está a favor y gente que está en contra, que discutan, que debatan, que algunos los rechacen abiertamente, que otros los apoyen. Es preferible eso antes que ser completamente ignorados, porque si son ignorados, los reclamos nunca van a ser atendidos y los intereses nunca van a ser satisfechos. Entonces necesitan algún nivel de escándalo y por eso recurren a estos métodos que a veces se manejan con más civilidad y otras veces con más barbarie, pero necesitan hacerse notar, llamar la atención, estar sobre el tapete, que se discuta, que se hable del tema. Es la única manera de salir de el anonimato.